Muy bien, amados hermanos. Entonces, aquí el libro empieza diciendo, habiendo considerado la obra salvadora de Dios con un énfasis especial en la obra del Padre, que es la clase que se va a ver la siguiente semana, este, dice, ahora consideraremos la obra salvadora de Dios, el Hijo. Las verdades que veremos al estudiar este tema en esta lección y las siguientes son la esencialidad de la obra del Hijo, es la que veremos hoy, y la disposición del Hijo de cumplir el plan que el Padre preparó antes de la fundación del mundo, y por último, la singularidad de la persona y obra del Hijo. Su nombre es el único en el cual podemos ser salvos. Esto nos lo dice Hechos, capítulo 4, versículo 12, que dice de esta manera, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, Jesucristo es la piedra angular, amados hermanos, como nos lo dice, de hecho, el versículo anterior de este mismo que acabamos de leer, es decir, Hechos 4:11, dice, el nombre de Jesús es la única esperanza para la sanidad espiritual de la humanidad. Nuestra salvación y el poder para vivir vidas que agraden a Dios dependen de lo que Jesús hizo por nosotros. Y es vital que nosotros lo podamos entender lo que implica la vida, ¿no? La muerte y la resurrección de Cristo para nosotros. El conocer a Jesús es conocer la base de nuestra fe, como lo dice la piedra angular, nuestra piedra angular. Un concepto correcto de Jesús, pues justamente es el de la salvación. Un honrado, por ejemplo, podría ser, es el que pues representa uno. Jesús representa uno de muchos caminos que conducen a Dios. Ese es un concepto errado. No sé si ya les había contado, ¿no? Pero en alguna ocasión, yo hablando con una persona, esta persona pues, le gusta estudiar todo tipo de religiones. Estudiar la cábala, la Torah, el budismo y todo lo demás. Es sincretista, se podría decir, en otras palabras. Y ella me decía, pues a mí me gusta estudiar todo esto porque ya sabes, todos los caminos llevan a Dios. Ya se va nuestra invitada especial. Sí. Gracias, Connie. Dice, ella me decía, todos los caminos llevan a Dios, pero yo ahí le puse un alto, ¿no? Le dije, no, eso está equivocado. Todos los caminos llevan a Roma, es el dicho, pero a Dios Padre solo se llega a través del Hijo. Y esto, pues, simple y sencillamente porque el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo. Esto nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es lógico, entonces, que conocer la persona a la cual nosotros debemos de imitar, debemos de imitar su forma de pensar, su forma de reaccionar ante cualquier evento, su forma de hablar, de expresarse, de vivir. Ese es el modelo que debe ser seguido por cada uno de nosotros, que nosotros somos llamados cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Entonces, es lógico que nosotros debamos de conocer a Cristo, su obra, su obra salvadora, para poder seguirlo. Conocer a Jesús es conocer a Dios, como nos lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces Dios quiere que le conozcamos. Por esta razón, pues se ha revelado en su palabra, pero más aún se ha revelado a través de su Hijo Jesús. Conocer a Jesús es conocer a Dios nuevamente. Entonces, vamos a continuar. El primer punto que vamos a ver es el Hijo nuestro Salvador. Y dice, identifica los nombres que son atribuidos al Hijo en los siguientes textos, que claramente apuntan al Hijo como Salvador. El primer punto, el inciso A. Alguien que tenga su Biblia a la mano y me ayude con Lucas, capítulo 1, versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Muchas gracias. En la versión NBLA dice un cuerno de salvación.
Este es uno de los nombres que se le pone al Señor Jesús. Y dice en el estudio, esta palabra traduce el vocablo griego keras, el cual significa literalmente cuerno. En el reino animal, el cuerno es tanto un medio de defensa como de ataque. Así que era usado con frecuencia figurativamente en las escrituras del Antiguo Testamento para denotar poder y fuerza. Ahí pone algunas citas. Dice, la salvación del hombre caído está más allá de todo poder, excepto el de Dios. Cristo como Dios posee más que la fuerza necesaria para ganar y preservar nuestra salvación. Fíjense qué interesante esta parte del cuerno. Yo leyéndolo también dije, porque pues la palabra no solo nos sirve de escudo, sino también de espada. Entonces, el Señor Jesucristo no solo es nuestro escudo, sino que también es nuestra espada. Él nos está cuidando y Él lucha por nosotros, Él va por nosotros. Entonces es muy interesante ver esta parte de que se traduce literalmente como cuerno, es uno de los nombres con el que se llama. El siguiente es Juan, capítulo 4, versículo 42. Alguien que lo tenga a la mano. Y otro más, Dani, si me ayudas con Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, por favor. Primero Juan 4:42, el que guste, y luego Dani, Primera de Juan 4:14. Sí, Juan 4:42 dice, luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Gracias, Ivancito. Adelante, Dani. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Gracias. Dice en su nota, esta palabra traduce el vocablo griego soter, el cual también puede ser traducido como libertador o rescatador. Se está refiriendo a Salvador del mundo. Dice, sería muy erróneo interpretar este título como un argumento para el universalismo, la creencia de que toda la humanidad será salva al final. Antes bien, nos enseña que la obra salvadora de Cristo no está confinada a un solo grupo étnico o área geográfica, sino que es global en su eficacia. Luego viene el inciso C, lo voy a leer yo, dice en Tito 3:6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Ese es el otro nombre que se le da, nuestro Salvador. Dice literalmente, el Salvador de nosotros. La importancia de este pronombre posesivo no puede ser sobreenfatizada. Al menos dos verdades son comunicadas aquí. Número uno, el Hijo es el que salva y nosotros somos los salvados. La salvación es su obra y nosotros somos los recipientes o beneficiarios de esta. Él no es el salvador de todos, sino de los que creen. Debemos abrazar y recibir su salvación personal e individualmente. Él debe ser nuestro salvador. El primer punto que toca aquí la salvación es su obra y nosotros somos los recipientes. Creo que es de suma importancia. En algún punto escuchaba una predicación que justamente decía que nos es muy difícil identificar a Cristo a veces en los personajes. Normalmente solo estamos viendo lo bueno de los personajes, ¿no? De David, lo vemos pelear con su onda contra Goliat y vencerlo, y te dicen, sé como David, y te hacen que, o nos fijamos únicamente en estas partes buenas, pero muchas veces dejamos de lado las partes malas, ¿no? De todo lo que hizo David, de su pecado. Entonces, así tenemos que ver nosotros a todos los personajes de la Biblia, como personajes que también necesitaban salvación, personajes que también fueron pecadores, personajes que todos ellos necesitaban a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no son sus salvadores, solo Cristo es nuestro Salvador. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros poner, digamos, que el dedo sobre ese punto. Es su obra y nosotros somos los recipientes. Jamás saquemos, digamos, dejemos de remarcar eso. Muchas veces en nuestro egocentrismo nos creemos los protagonistas de todas las historias. Nos gusta sentirnos el centro de atención. Entonces tenemos que saber que no lo somos, amados hermanos.
Hay alguien a quien le debemos toda la gloria y toda la honra. Siguiente, libertador. Romanos capítulo 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Gracias, Ivancito. Este es el nombre con el que es llamado libertador. Esta palabra traduce el vocablo griego rumai, relacionada con el verbo eruo, el cual significa literalmente arrastrar. La idea comunicada es la de arrastrar a alguien del peligro y así rescatarlo o salvarlo. En las escrituras del Nuevo Testamento, el Hijo de Dios es descrito como aquel que nos rescata de la ira venidera, de nuestro cuerpo de muerte y de toda obra mala. Como Dios y hombre, el Hijo es el único cualificado para salvar a su pueblo. Entonces, libertador, salvador. Ahora que estamos viendo pues los nombres con los cuales la Biblia llama al Hijo de Dios, cuerno, me interesa mucho que nosotros sepamos realmente que necesitábamos un Salvador, justo lo que les estoy comentando, que nosotros lejos de Cristo estábamos perdidos, estábamos muertos, que separados de Él nada bueno podemos hacer. Entonces es importante porque sí sabemos qué nos pasó, sabemos que es necesario que seamos salvados, sí estamos conscientes de eso, porque tal vez sea regresar un poco a las bases, pero por algo estamos haciendo este estudio, ¿no? Para formar los cimientos que sostienen nuestra fe, para reforzar en algunos casos y en algunos otros, pues, crear esos cimientos. Esto, creo que muchas veces pasamos esto muy de largo, cuando es prácticamente pues el meollo de todo, ¿no? Decimos, ok, Adán y Eva pecaron, muy bien, pero ¿qué más sigue? ¿Dónde entro yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está la fórmula, no, para la salvación? Porque ellos pecaron, pero hace miles de años, a mí eso me va y me viene. Para no perder mucho tiempo, vamos a dar el resumen del resumen de esto, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en el libro de Génesis. El primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, pecaron. Lo que ese pecado produjo fue una separación del hombre de Dios, es decir, una muerte espiritual y también una muerte física. Y antes de que nosotros vayamos, echemos culpas, pues debemos reconocer que si Adán y Eva pecaron, habiendo sido creados en perfección, entonces todos nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Como dice Romanos 5:12, por el pecado de ellos todos pecamos. Y si todos hemos pecado, todos somos dignos de muerte ante la presencia de un Dios santo, santo, santo. Y es inaceptable la presencia del pecado enfrente de él. Entonces, este pecado nos dejó en una condición, llamémosla deplorable, luego de la caída. La palabra nos habla de esa condición frente a Dios y las expresiones que usa son expresiones fuertes. Justamente las usa para que nosotros nos demos una idea de la seriedad de lo que es el pecado para Dios. Porque de acuerdo a la palabra, después de la caída nosotros somos enemigos de Dios. También somos esclavos del pecado, estamos muertos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es como Dios nos ve cuando estamos apartados de su Hijo. Nos habla de la dificultad que nosotros tenemos como hombres de buscar a Dios. Y es por esta razón que nosotros necesitamos de un Salvador, que necesitamos de Cristo Jesús. Nuevamente, nosotros no somos nuestros salvadores, no podríamos salvarnos a nosotros mismos aún con nuestro mayor esfuerzo. Y esto pues lo vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones que quedan, justamente es para reforzar, digo, no por nada, Paul Washer, el autor, se toma 3 sesiones para hablar de la obra redentora del Hijo. No habla 3 sesiones de nada, de ninguno de lo que hemos visto, solo de la obra redentora del Hijo. Entonces creo que sí es sumamente importante. Vamos al punto número 2. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Dice, Lucas registra la iniciación del ministerio público de Jesús. En los versículos 18 al 19, Jesús lee un texto del profeta Isaías sobre el Mesías o el Cristo que vendría. Isaías 61, versículos 1 y 2.
Alguien que lo tenga, por favor. Yo creo que los herederos que están por ahí ya se lo deben de saber de memoria. Fue nuestra primera tarea como herederos, aprendernos, ¿no? Y si no lo recitabas, no te dejaba entrar la pastora, imagínense. Alguien que tenga Isaías 61, versículos 1 y Sí, 2, por favor. aquí lo tengo, Frank. Dice, el Gracias. Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Muchas gracias, Dani. Y nos hace una pregunta, ¿qué nos dice este texto acerca del propósito salvador de la encarnación y el ministerio terrenal del Hijo? Ahorita le voy a preguntar a alguien que me ayude con esta pregunta, lo que pues le venga a la mente, lo que el Espíritu le diga cuando lea este versículo, responder esta pregunta, pero antes voy a leer la nota. Dice, la palabra ungido traduce el verbo griego crio, el verbo hebreo mashach, del cual se deriva el título Mesías o el ungido. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes y reyes eran ungidos con aceite como señal de su divino nombramiento o comisión. El Espíritu Santo ungió al Hijo como Mesías, quien proclamaría y también llevaría a cabo la salvación del pueblo de Dios. Entonces, sabiendo el significado de estas palabras, habiendo leído el texto, ¿qué nos dice acerca del propósito salvador de la encarnación y el ministerio terrenal del Hijo? Definitivamente, Fran, es una libertad palpable al mundo. Es decir, no podemos desvincular nunca la palabra salvador de libertador. A veces nos familiarizamos y obviamente en los versículos que hemos leído, Él es nuestro Salvador, pero debemos comprender que siempre salvación es sinónimo de libertad y nosotros como un mundo caído, como un mundo que se distanció de Dios, cayó en lazo de pecado y por lo tanto en esclavitud. Todo lo que para nosotros sea antes de Cristo es esclavitud y todo lo que es después de Cristo es libertad. Sí, hiciste una pregunta muy interesante al principio, que si entendíamos de qué nos salvó. A veces nos cuesta trabajo, ¿no? Como mirarnos, tal vez alguien que ha estado secuestrado, ¿no? Entiende lo que es salvación, pero nosotros estábamos literalmente secuestrados por el poder del pecado en nosotros como un manto que no podíamos discernir, ni siquiera nos dábamos cuenta. Entonces, cuando hablamos de libertad, perdón, de salvación, estamos hablando de libertad. Y aquí es tan específico lo que habla el Señor Jesús cuando dice, y nos da puntos y señales, es quitar dolor al mundo, es romper las cadenas de esclavitud, es proclamar libertad al cautivo. Entonces, algo importante es que nosotros sepamos que Dios aborrece la esclavitud. ¿Te acuerdas en Egipto cuando lo sacó? ¿De qué? Y siempre dice de esclavitud. Todo aquello que no nos permita expresar la vida de Cristo es esclavitud. Todo lo que nos ate a lo que no es libertad es esclavitud y por lo tanto este versículo para nosotros cuando dice que son las buenas nuevas de salvación, yo podría decir son las buenas nuevas de libertad. Por eso creo que siempre que nuestra vida quiera, si nos hacemos una pregunta, si nuestra vida está expresando a Cristo, es qué tan libres somos de todas esas ataduras. Qué tan libre es tu vida de ídolos, de pasiones desordenadas, del poder del pecado. Es esa la evidencia de la salvación en Cristo y la libertad. Gracias, muchas gracias, pastora. Pastor, veo que tiene su micrófono. Sí. Gracias, Francisco.
Cuando habla ahí en Lucas 4:18, bueno, en Isaías 61:1 del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y dice que el Espíritu de Dios está sobre él por cuanto lo ha ungido para hacer esta obra, nos está hablando de que él está calificado, o bueno, está como autorizado, que es él el único que puede hacer esa obra, que es el que está pues como, se me fue la palabra, como con autoridad, vamos a decir así, porque se me fue la palabra. Tiene la autoridad de poder llevar a cabo esta obra en el mundo entero. Obviamente la salvación, pero dentro de la salvación, libertad de cautivos, todo esto que hemos estado hablando, que es un sinónimo de ser salvados. Y eso vino el Señor Jesucristo, y solamente hay una persona o un nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos, y es en su nombre. Entonces, cuando habla de que es ungido, nos habla de que Él es el único medio para obtener estas bendiciones espirituales de parte de Dios. Cuando nosotros como iglesia hacemos la labor de Cristo que nos encomienda es en su nombre, o sea, nosotros lo hacemos en su nombre. Él es, vaya, el único que puede o está capacitado o autorizado a llevar salvación o dar salvación. Y todo lo demás que dice este texto. Sí, sí, sí. Muchas gracias, pastor. Me gusta mucho justamente esta parte donde menciona de traer toda esta libertad. Como dice la pastora, nosotros interiormente, cuando estamos libres espiritualmente, apenas escuchaba un sermón que decía que veas hacia adentro, hacia tu espíritu, cómo está. Y eso se puede ver con la relación con los demás. ¿Cómo está tu relación con tu hermano, con tu prójimo? ¿Cómo está tu relación en tu trabajo, con tu esposa? Si están bien y con la ayuda de Dios, pues significa que tienes esa libertad espiritual. Y si ahora fíjate en lo material, cómo está tu cuenta de banco, cómo está tu carro. Si eso está mejor que tu vida espiritual, entonces estás esclavizado a lo material. Y conforme a lo que nos decía justamente el pastor, pues esto lo vemos en los versículos siguientes. Dice este Jesús, después de leer en la sinagoga de Nazaret, él dijo: hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Y como decía el pastor, Jesús declara así que él mismo es el siervo de Dios, que él es el ungido y que trae el evangelio de la redención para su pueblo. La unción que Dios le dio estaba dirigida especialmente a la predicación de la palabra. Como dijo un antiguo puritano, Dios tuvo un solo hijo y lo hizo predicador. Todos nosotros somos predicadores de la palabra y debería ser un honor para nosotros que el Señor del cielo y de la tierra nos pueda dar ese ministerio. Y es a través de esta palabra que pues dará todo lo demás, toda la libertad a los cautivos, a los prisioneros del pecado. Y como lo dice la versión, a vendar a los quebrantados de corazón. Punto número 3. Dice, según los siguientes textos del Evangelio de Lucas, ¿qué nos enseña Jesús sobre su misión? ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre los hombres? Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32. Lo voy a leer yo. Jesús le respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y nos agrega una nota: Jesús no está enseñando que hay dos grupos de personas en el mundo, los pecadores que necesitan la salvación y los justos que no necesitan nada. Él simplemente está declarando el propósito de su misión, la salvación de los pecadores. El gran problema de los fariseos y escribas era que no reconocían que también eran pecadores y necesitaban un médico. Lucas 19:10. ¿Quién me ayuda? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas gracias, hermano. En Éxodo, capítulo 34, versículo 7, nos dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Nosotros somos culpables porque hemos pecado. Dios es justo y debe condenarnos a separarnos de Él. Es lo que hemos estado aprendiendo y esa es la muerte espiritual.
espiritual, perdón. Cristo vino a salvarnos precisamente de la ira de Dios contra el pecado. Entonces, si nosotros estamos en pecado, la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Para eso está el Hijo, para justificarnos. Romanos 5:9 dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y de hecho, pues la palabra nos dice que Dios descargó su ira sobre el Hijo. Entonces, por eso es que nosotros somos justificados en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 4. En las dos preguntas anteriores, 2 y 3, consideramos varios textos que presentan la misión de Cristo de salvar pecadores. ¿Cómo esto es ilustrado en las siguientes parábolas de Lucas 15? Resume brevemente la verdad central que cada parábola enseña acerca del propósito y disposición de Cristo para salvar. La primera parábola que tenemos aquí es la parábola de la oveja perdida, perdón. Alguien, De Van Gogh. de la oreja de Van Gogh. La voy a leer yo. Lucas, capítulo 15, versículos 3 y 7. Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? El encontrarla la pone sobre sus hombros, al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Luego viene la moneda perdida, Lucas 15, versículos 8 al 10. Y le voy a pedir a alguien más que vaya buscando Lucas 15, 11 al 24. Mientras yo leo Lucas 15, 8 al 10. Dice, oh, qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora sí, Lucas 15, 11 al 24, por favor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le convino a su hacienda para que apacentare cerdos. Y deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muchas gracias, hermana Lau. Entonces nos dice que resumamos brevemente la verdad central que cada parábola enseña acerca del propósito y disposición de Cristo
para salvar. La nota lo deja muy en claro, pero me gustaría que alguien aportara algo más aparte de la nota. Yo quisiera comentar algo aquí. Obviamente, él nos está mostrando cómo Jesús va, obviamente, a buscar a todos los perdidos, aún sabiendo que, por ejemplo, en unos versículos pasados que estuvimos viendo que vino a salvar a los pecadores, no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. También los mismos fariseos, creyéndose justos, también necesitaban de él. Entonces, todos necesitábamos de ellos, pero también como nos insta a todos los líderes, a todos los que se nos es revelada la palabra, a también buscar a esas personas perdidas, o sea, no cuidar el rebaño, o sea, no, como líderes, obviamente, tener a los suyos cercanos, y si ven que se van a descargar, obviamente ir por los suyos. Entonces también es un llamado para todos, estar alerta de todos nuestros hermanos. Sí, muchas gracias, Dani. Justamente me gusta mucho porque pues acabamos de leer un versículo donde nos dice que nos ha ungido para ir a dar libertad a los cautivos, para predicar su palabra, para llegar a todos aquellos que no la han escuchado. Entonces sí, me gusta mucho lo que nos compartes, Dani. Vi que la hermana Leti tenía la mano arriba, ya no. No sé si Sí, perdón. adelante. Bueno, hay tres parábolas que están conectadas, ¿no? Que sería la parábola perdón, Jesús está conectando para explicar que es necesario que alguien vaya por sus ovejas perdidas, que son la casa de Israel, que es necesario que se encuentre una moneda perdida y que es necesario que también podemos incluir el hijo pródigo que está perdido y que se levante para que vuelva a la casa del padre, ¿no? En el caso de las monedas perdidas, podemos decir que se está refiriendo que nosotros perdimos uno de los, por ejemplo, uno de los mandamientos, ¿no? Que es lo que debemos de encontrar. ¿Qué mandamientos perdimos? Como nos dice la palabra, es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Entonces necesitamos encender nuestra lámpara y encontrar lo que perdimos. Tal vez perdimos el mandamiento de yo soy tu Dios, que te saqué de tierra de servidumbre, o algún otro de los mandamientos. Bueno, eso era. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermana Leti. Fíjese que va perfectamente con esto que nos menciona al principio en su nota. Dice, en cada una de estas ilustraciones el énfasis no está en el valor de lo que está siendo salvado, sino en el amor de aquel que está salvando. Así como usted lo dice, hermana Leti, y tal vez es el amor hacia el prójimo lo que hemos perdido. Entonces, es en amor que vamos nosotros a buscar a los demás para salvarlos. Dice, el valor de una oveja es minúsculo en comparación con 100. A menudo una moneda perdida no vale el tiempo y energía requeridos para encontrarla. Y el joven pródigo no era digno del afecto del padre o del honor que él le concedió. De una manera similar, el hijo estuvo dispuesto a hacer grandes sacrificios y pagar el más alto precio, no por nuestra valía o mérito, sino por su gran amor con que decidió amarnos. Entonces es meramente por amor que el Señor, nuestro Dios, nos está salvando. Iber, perdón, tienes la mano arriba, adelante. Sí, hermano Juan, fíjate, que es una pregunta, puede sonar chistosa o absurda, pero es mi inquietud, ¿no? En mi caso, mis ovejas más cercanas serían mis alumnos, 270 alumnos que tengo aproximadamente, casi la mayoría tiene cierto aprecio por mí, y algunos de ellos, o varios de ellos, saben que soy cristiano, saben que pues tengo ciertos parámetros de comportamiento en lenguaje, en actitud y demás, ¿no? Pero fíjate que el otro día me estaban diciendo ellos, ya últimamente han llegado a una estación de entre semana, en las mañanas, irse pues como a un tipo antro, que le llaman ellos Huastes, o se llama así el lugar, Huastes, allá por Tultitlán, no, por Naucalpan. Entonces un día me decían ellos, oye, profe, ¿y por qué no va con nosotros, no? Y se me hizo así pues un poco también chistoso que me dijeran, ¿no? ¿Y por qué no va con nosotros? Digo, pero tú sabes que yo no tomo, que tú sabes que mi lenguaje, tú sabes que pues no es mi ambiente, no me gusta, ¿no? Entonces, entre mis ocurrencias, que precisamente ahorita de lo que estamos hablando de las ovejas,
yo digo, ¿y si un día voy con ellos allá y les hablo de Cristo allá? Porque dentro de la escuela no lo puedo hacer. No sé, ¿sería algo absurdo o podría ser algo alcanzable? Fíjese que recuerdo mucho una vez el pastor Aarón, en una de sus células, nos decía, tú siempre ve a donde te inviten, a alguna fiesta o algo, ¿no? Porque justamente pasaba este problema de que decían, ¿cómo voy a ir a este lugar? Si estaba a este lugar del mundo, cuando me están invitando ahí, yo soy cristiano, ¿no? Entonces él nos decía, ve, tú con tu actuar, con tu obra vas a dejar en visto a quien sigues, que es a Cristo. Y dice, y aparte, si tú le niegas el ir a ellos, o sea, el tú acompañarlos, cuando tú los invites de vuelta a la iglesia, ellos también se van a negar. Entonces, puede decirle así, hermano Iber, ok, yo voy a ir hoy con ustedes, mañana ustedes me acompañan a la iglesia. Sí, porque dentro de la escuela, pues obviamente por las cuestiones de la educación laica, no les podemos hablar directamente, ¿no? Claro. Probablemente alguien que se acerque a nosotros, pero ya de una manera muy específica, pues podría yo hablarles, ¿no? Pero aún así hay restricciones, ¿no? Entonces he llegado a pensar, bueno, ¿y si lo hago afuera de la escuela? Digo, se me ocurre esto porque me han ya invitado varias veces ellos, ¿no? Vamos, le digo, no, y luego me muestran sus videos de cómo es el lugar, y digo, no, o sea, ni me interesa, ni me gusta, ni nada, ¿no? Pero digo, pues igual y sí, ¿no? A lo mejor, igual y a lo mejor no llego hasta el lugar, igual y en el trayecto de la escuela al lugar les voy hablando, ¿no? De Cristo, ¿no? Igual y voltéeselas, ¿por qué no me acompañas primero a la iglesia? Ah, Y si todavía te quedan pues, ganas de ir para allá, sí, vemos, sí, bueno, a menos de que mis pastores me digan algo, ¿no? Que cómo se te ocurre decirles que vayan, pues no. sí. Digo, en el caso de mi esposa, ella sí les habla más. La verdad es que hasta los niños, algunos que son por allá, me dijeron, ya, su esposa no habló de Dios, ¿no? Ella sí tiene más la posibilidad y la verdad que qué bueno, ¿no? Pero en lo mío, en lo académico, digamos que se complica, ¿no? Pero bueno, ya hay buena idea, ¿no? Gracias, hermano. No, Hola, gracias. hermanos. Iber, fíjate que nosotros estamos llamados a hacer luz, Sí, estamos llamados a dar ejemplo, estamos llamados a ser diferentes. Ir a un antro es algo incorrecto. O sea, obviamente si te invitaron a una fiesta o no sé, alguna otra celebración que ellos tuvieran, es correcto, ¿no? Lo que decía el pastor Aarón, que vayas para que después cuando tú los invites ellos puedan recibir esta invitación. Pero abiertamente a un antro, a donde sabes que van a estar tomando, o donde sabes que va a haber mujeres, o donde sabes que va a haber, no sé, cosas que no son correctas, tú haces bien en no ir y debes de enfatizar y decir por qué no vas a ir a ese lado, ¿no? Entonces, dar ejemplo es sumamente importante. Tú vas a impactar con tu ejemplo y no cediendo, pensando que vas a poder en ese medio de ese ambiente hablar de Dios. No es el lugar para hablar de Dios. Entonces puedes invitar a otra forma, de otra manera, pero no es el lugar. No, dice la palabra que no nos hagamos como ellos. no que Pues ellos. sí, sí, no, que ellos se hagan como nosotros, ¿va? Entonces estamos llamados a eso y no vayas, al contrario, diles, no es correcto, te invito a tomar un café, platicamos a otro lado, pero no a un antro, eso no es Sí, correcto. de hecho, pues aun cuando no era cristiano, nunca me llamó la atención ni me gustó, pero de repente no, en su insistencia, que igual luego de repente ellos me invitan a ir a una cancha deportiva afuera de la escuela, que ellos van a jugar fútbol, digo, igual un día sí voy con ellos, ahí sí los acompaño, ¿no? Pero Ahí sí, tengo claro. Ahí totalmente de acuerdo, es más, debes de ir, debes de estar ahí seguido, apoyándolos y todo esto, pero no en un lugar donde no tienes nada que hacer, no va a ser, no va a resultar, no van a recibir el mensaje, no es ahí, es dando el ejemplo y haciendo lo correcto. Me llama mucho la atención, perdón que interrumpa, cómo las instituciones, bien dice la palabra, ¿no? Llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cómo puede una institución incomodarse o incluso llamar la atención a un maestro si dentro de la escuela puede hablar de Dios y no tuvieras ningún problema por irte con ellos al antro? Sí. Yo como autoridad, para mí sería muchísimo más grave que uno de mis maestros se fuera con los alumnos al antro a que les hablara de la palabra de Dios. Tú tienes que cuidar, como todos nosotros, no más que nosotros, todos, tenemos que cuidar algo.
Y permíteme, Fran, nada más decir esto, porque desde la mañana lo tenía en la cabeza. Todos nosotros somos importantes para alguien. Algunos para una sola persona cercana o dos. Por más pequeñito que te sientas o poco valorado o lo que sea, vivas solo o tengas una gran familia, todos nosotros somos importantes para alguien. Si nosotros nos debilitamos, si nosotros nos torcemos, alguien va a sufrir. Nosotros tenemos que vivir conscientes de ese alguien. Eso es no vivir para nosotros mismos. Dice la palabra que nadie vive ni muere para sí mismo. Cuando cada uno de nosotros nos damos cuenta que alguien nos está observando, que alguien nos necesita fuertes y nos necesita firmes, entonces las decisiones que vamos a tomar no van a ser tan a la ligera. Si alguien que te ve, como dice el Señor, a ti que tienes conocimiento, comiendo comida con ídolos, su conciencia que es débil se va a contaminar. No es un asunto de criterio personal, es un asunto de sabiduría de lo alto. Y por otro lado, aunque el Señor comía con pecadores, Él era el Señor. Él no pecó. Era incapaz de ser seducido por el pecado. Nosotros no. Algunos de nosotros tenemos más fortaleza que otros en ciertos ámbitos. Y algunos de nosotros, en un ámbito peligroso, no corremos peligro, pero otros sí. Nosotros tenemos que saber dónde somos fuertes y dónde no, y no tentarnos, no dejarnos tentar por el diablo. Algunas veces nosotros seremos influenciables, aún cristianos. Si tú fueras una persona influyente, es decir, que incluso tuvieras valor o autoridad delante de tus alumnos, no necesitarías ir a ningún lugar para que ellos te escucharan. Pero si no, probablemente aún tú corras peligro en todo. No solamente puedas ser tentado, sino que tu trayectoria puedas verse afectada. No tenemos que ser tan frágiles en nuestras decisiones. Nosotros no tomamos decisiones a nivel de cancha. Todo lo que hagas es como cuando manejas. El que sabe manejar no ve el coche adelante, ve 5 adelante y 10 atrás. Siempre tus decisiones tienen que mirar alrededor, adelante y atrás. No solamente, no es tan simple. Además, otra cosa, Iber, tú no eres amigo de tus alumnos como nosotros tampoco somos amigos de nuestros hijos. Y como yo no iría a un antro con mis hijas, tú tampoco irías al antro con tus alumnos, ¿ok? Sí, de hecho, pastora, los chicos, perdón, a veces algunos de ellos nos ven como papás, a Claudia y a mí. Algunos así nos ven como sus papás, saben que no tenemos hijos y nos tratan a veces o nos ven como Entonces papás. trátalos como hijos y a Sí. un hijo se le dice, tú tampoco vas al antro. Sí, ¿Okay? sí, de hecho, sí lo hago. Y sí lo hago eso. Sí, Entonces no tendrían por qué preguntarte que fueras, ya saben que tú no irías. Nada más, cuando se acerquen a ti, dile a todos ellos, no tienes que ir al antro. Perdón, Fran, sigue adelante, perdónanos. No, al contrario, gracias, gracias, pastores, por corregirme también, porque yo ahí lo estaba diciendo otra cosa ahí, ¿verdad? Que más bien es como lo dijo el pastor. Sí, si te invita a una fiesta, si te invita a una reunión, sí, pero a estos lugares, no. Porque no, como bien lo dijo el pastor, no podemos hacernos a ellos, sino ellos a nosotros. Gracias, muchas gracias, pastores. Entonces, capítulo 5, perdón, punto número 5, dice en Juan 10, versículos 10 al 11, encontramos aún otra poderosa declaración acerca del Hijo de Dios y la razón por la cual Él se hizo carne y habitó entre los hombres. Resume las importantes verdades de este texto con sus propias palabras. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Creo que hubiéramos leído antes este versículo, antes de todos los comentarios anteriores, y podríamos haber dado una respuesta a esta pues disyuntiva que tenía el hermano Iber, ¿no? Se asocia a la bebida, se asocia al cigarro, se asocia a la prostitución con muerte,
siempre. Inclusive lo vemos mucho en los cigarros, ¿no? Como te lo pintan ya en las cajas. Entonces, todo eso es tentación. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Nos pone aquí una nota, dice: el ladrón es probablemente una referencia a los falsos profetas, falsos mesías y líderes religiosos hipócritas que aparecieron en Israel antes de la venida del verdadero Cristo. A diferencia de ellos, Cristo demostró la integridad de su misión y disposición para salvar por su gran sacrificio en lugar de su pueblo. Y aquí usa una palabra clave: integridad. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de una sola pieza, íntegros. Eso es lo que significa. Recuerdo un ejemplo que usaba justamente también el pastor Aarón, ¿no? Dice, un pan integral. ¿Qué es un pan integral? Que tiene todo junto. No puedes ver, bueno, hay algunos que sí se ven las demás semillas, ¿no? Pero yo creo que él se refería a estos donde no se ven las otras. O sea, eres una persona íntegra. Luego vamos a la singularidad de la obra salvadora del Hijo. Una de las afirmaciones más importantes y escandalosas de la fe cristiana es que Jesús no es simplemente un Salvador, sino que Él es el Salvador. Las Escrituras equívocamente declaran que fuera de Cristo, inequívocamente, sí, ya decía yo, ¿cómo equivoca? Inequívocamente declaran que fuera de Cristo y su obra redentora en el Calvario no hay salvación. Los santos del Antiguo Testamento creyeron en Dios y le fue contado como justicia. Sin embargo, tal perdón pudo ser concedido y acreditado, tal justicia, solo porque un día Cristo vendría y haría propiciación por sus pecados. Los santos del Nuevo Testamento y todos los que han creído después de ellos son salvos de la misma manera, por medio de la muerte propiciatoria de Cristo y la fe en la promesa de que cualquiera que crea en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Juan 3:16. Número 1, según los siguientes textos de las Escrituras, ¿qué medios ha señalado Dios por los cuales el hombre puede ser salvo? Hechos 5:31 dice, a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Nota, el arrepentimiento y la fe no pueden quitar la culpa del pecado a menos que las demandas de la justicia de Dios contra el pecador sean satisfechas. Dios puede conceder el perdón de los pecados a aquellos que se arrepienten y creen solo porque Cristo ha hecho propiciación por sus pecados en el Calvario. Así que solo podemos ser salvos por medio de la persona y la obra de Cristo. Inciso B, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha determinado o nombrado al Hijo como Salvador y es importante entender que este nombramiento pertenece exclusivamente al Hijo. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre el hecho de que la salvación se encuentra solo en el Hijo? Ponía nota, la palabra destinado traduce el vocablo griego titemi, el cual significa literalmente situar, fijar o poner. Figurativamente significa establecer, fijar, nombrar o determinar. Dios ha determinado que la salvación se encuentre en Cristo y su obra propiciatoria en la cruz. Los hombres pueden intentar ganar su salvación siguiendo muchos y diferentes métodos, pero Dios ha señalado un solo camino, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, no todo el mundo es hijo de Dios. El ser hijo de Dios requiere la aceptación de Jesucristo como Señor y como Salvador. En Juan 1:13 dice que no naciera de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Como decía un pastor, nosotros somos salvos por un nombre, y es el nombre de Cristo. La eternidad es un nombre, y es Cristo Jesús. La idea y el deseo de ser salvo no nacen en la mente del hombre, sino en la mente de Dios. Es Dios que persigue al hombre, como vamos a ver más adelante. Jesús revela, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que Él es la fuente de vida eterna, pero también es el juez con derecho a condenar. También nos revela en este mismo Evangelio que el mundo yace bajo condenación y que la misión del Hijo es salvarlo. Y revela que la salvación es una elección divina que depende del Padre. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí
sino lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. En este versículo, la palabra que se traduce es de atraer, es la palabra elco. Y de acuerdo al diccionario Kittel, que es el diccionario más extenso del Nuevo Testamento, cuenta con 10 volúmenes. Esta palabra significa ser atraído por una fuerza irresistible. Dios orquesta circunstancias en nuestras vidas que de una u otra forma nos van a llevar a los pies de Jesús. Dios Padre hace la elección y es Él quien abre el corazón de los hombres para creer la verdad de Jesucristo. Jesús también nos dice que antes de recibirlo, la condición del hombre es muerte y por tanto tiene que nacer de nuevo. La razón por la que el hombre tiene que nacer de nuevo es porque pues, el pecado le trajo la muerte espiritual, como hemos visto. Y antes de entrar al reino de los cielos necesita volver a vivir. El Evangelio de Juan revela pues, además otros aspectos. La hermana Claudia me puso un mensajito. Déjenme meter los mensajitos. Dice, ¿me puedes repetir el nombre del diccionario? Es Diccionario Teológico del Nuevo Testamento y el nombre es Kittle. Es Kittle. Bueno, ese es el apellido de este hombre. Entonces, les decía, el Evangelio de Juan revela otros aspectos con relación a las condiciones del hombre que explican más de por qué nosotros necesitamos a Jesucristo como Salvador. Y hemos estado estudiando el Evangelio de Juan en las predicaciones, lo hemos estado viendo. Ya va un año que hemos estado viendo esta revelación de la condición del hombre y de cómo nosotros necesitamos un Salvador. Bien nos lo dijo el pastor al inicio de este año, cuando empezamos con el Evangelio de Juan. Juan lo que hace es resaltar a Jesucristo como Salvador, para que nosotros veamos esa necesidad en él. El Evangelio de Juan es el que habla más cerca, pues era el discípulo más cercano a Cristo, era un discípulo íntimo. Entonces, así es como nos los muestra, como un Dios. Juan nos revela que el hombre no es libre, que el pecado lo está esclavizando. Jesús revela que la cruz era necesaria para la salvación. En resumen, el conocimiento de la persona de Jesús y su aceptación como Señor y Salvador son esenciales para poder obtener salvación. Nuevamente, el conocimiento de la persona de Jesús y su aceptación como Señor y Salvador son esenciales para poder obtener salvación. Fuera de Jesús no hay salvación, amados hermanos. No todos los caminos llevan a Jesús. No todos los caminos llevan a la salvación. Solo Jesús es el camino. Vamos a ver rápido, no sé si nos dé tiempo del punto número 2, pero vamos a ver. Dios ha determinado o nombrado al Hijo como Salvador, y es importante entender que este nombramiento pertenece exclusivamente al Hijo. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre el hecho de que la salvación se encuentra solo en el Hijo? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Nota, la palabra mediador traduce el término griego mesites, el cual denota un mediador o árbitro, alguien que reúne en paz o acuerdo mutuo a dos adversarios o partes opuestas. 1 Juan 5, versículos 11 al 12. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Creo que es bastante claro lo que estos versículos nos enseñan acerca de que la salvación se encuentra solo en el Hijo.
pero es obvio que nosotros necesitamos creer, necesitamos conocerlo. Yo creo que por eso el autor, Paul Washer, primero nos enseñó a Dios a lo largo de todas estas sesiones que hemos estado viendo, que también creo que va un año de todas las sesiones casi. Y luego nos está, ya que lo hemos conocido, nos está mostrando dónde está la salvación. Imagínense esto como si ustedes fueran nuevos, como si no hubieran escuchado del Señor. Entonces, a la hora de conocer todos los atributos de Dios y que todo esto cae en el Hijo para salvación, creo que todo esto debería de causar en nosotros un efecto, pues que renueve nuestra mente para liberación. Me gusta mucho esto que decía la pastora, para que la salvación es sinónimo de libertad. Ahí nosotros estamos encontrando nuestra salvación en la libertad que Cristo nos trae. Luego va el punto 3, pero se los voy a dejar de tarea porque ya son las 9. Entonces, ¿sí hacen la tarea cuando no terminamos? Esto es una pregunta así como que sí. Sí, la hacemos. Sí, sí, que de usted sí lo creo completamente, hermana María Elena. Yo sé que usted de hecho llega ya seguro con el libro resuelto. Pero bueno, vamos, hermanos, los dejo que acaben el punto 3. Vamos a orar rápidamente para concluir esta sesión. Dios amado, Padre eterno, Señor Todopoderoso, te doy gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy, porque nos estás mostrando cuán hundidos estábamos en el pecado, Señor. Nos estás mostrando que solo en tu Hijo Jesucristo está la salvación. Como dice tu palabra, solo Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, amado Padre, porque tú nos atrajiste a Él, nos arrastraste literalmente. Gracias, Dios, por nosotros mismos no hubiéramos podido llegar. Nos hubiéramos perdido en el camino, pero tú estabas ahí, como lumbrera a nuestros pies. Gracias, Dios. Amado Padre, tú nos has ungido para, con la sangre de tu Hijo Jesucristo para poder llevar la libertad a los demás, para llevar las buenas nuevas, Señor amado. Te pido que en todo momento, así como a Cristo, nos des autoridad, nos des de nuevo para compartir tu palabra con los demás. Que te podamos mostrar, Señor, sin avergonzarnos de lo grande que tú eres, Padre, porque muchas veces nos escondemos en nuestra vergüenza, pero no, Padre. Tenemos a un Dios todopoderoso que nos sacó a libertad, que rompió nuestras cadenas. Gracias, amado Dios, por todo. Gracias por mis hermanos, por estas sesiones. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos. Amén. Descansen, que Dios los bendiga y nos vemos el domingo, primero Dios.